Siguiendo nuestra reflexión en la disciplina de Historia del Cristianismo 2, en lo que se refiere al anglicanismo, vamos a hablar sobre el anglicanismo en Brasil, considerando que los anglicanos fueron el primer grupo evangélico a establecerse en Brasil a partir del siglo XIX con la llegada de la familia real. Es importante este dato. Tuvimos experiencias evangélicas en el periodo colonial, pero fueron puntuales y con muchos conflictos con el imperio portugués. Aquí ya estamos hablando de un establecimiento formal de una iglesia evangélica en Brasil. Es importante entender el contexto en que esto sucede, que es el contexto de la apertura de la fe. Apertura de la fe. Tenemos aquí una referencia de la llegada de la familia imperial. La familia imperial se transporta de Portugal a Brasil, se establecen en Río de Janeiro y la capital del imperio, que era Lisboa, pasa a ser Río de Janeiro. Y las relaciones comerciales que estaban centralizadas en Lisboa pasan a estar centralizadas en Río de Janeiro. Y el principal socio comercial de Brasil era Inglaterra. Para establecer una relación comercial era importante que ingleses vinieran a residir a Brasil, para que esas relaciones puedan suceder de manera adecuada. Solo que en Brasil, hasta ese momento, el imperio portugués no aceptaba protestantes en Brasil, apenas católicos. En Brasil, que era colonia de Portugal, hacía parte del imperio, Brasil hacía parte del imperio católico. Los primeros protestantes que llegan por una necesidad política y económica son los anglicanos. Por eso que la firma del tratado entre Portugal e Inglaterra, que lo conocemos como apertura de los puertos brasileños a naciones amigas, que hasta ese momento los puertos brasileños solo podían negociar con Portugal, entre Colón y Metrópoli. Los navíos que salían de Brasil solo podían ir para Portugal, entonces ahora tenemos una apertura de los puertos, también conocida como apertura de la fe. Al abrir los puertos a naciones amigas, también viene a conocerse esta apertura como apertura de la fe. Fue pues cuando se posibilitó que anglicanos y protestantes puedan venir a Brasil. Es importante tener esto en cuenta, pero no va a ser este movimiento va a crear núcleos vinculados a iglesia anglicana, pero el establecimiento de la iglesia anglicana como la conocemos y su fortalecimiento se va a dar a partir de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, que van a realizar misiones en Brasil durante el siglo XIX. A pesar de que los anglicanos llegaron al final del siglo XIX, inicios del siglo XIX, 1908, con la familia real, y establecen núcleos anglicanos en Brasil vinculados a la Iglesia Anglicana de Inglaterra. El crecimiento del anglicanismo aquí, su identidad, que va a suceder entre el siglo XIX y XX, va a estar vinculado de manera mucho más cercana a la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, que van a establecer misiones en Brasil durante el siglo XIX. Esas iglesias vinculadas a la Iglesia Episcopal de Estados Unidos van a recibir autonomía a partir del siglo XX, en 1907, para ser más exactos. Fue en ese momento, en el contexto de la República brasileña, cuando se pasa del imperio para la República. Durante el imperio se podían tener cultos domésticos, o sea, protestantes podrían venir, pero no podían edificar iglesias y no podían anunciar el evangelio abiertamente, eran apenas cultos domésticos. Podrían hacerse cultos internos en las casas. Fue con la República que se hizo posible tener cultos fuera del ambiente doméstico, levantar templos, predicar el evangelio. Y en ese contexto la iglesia anglicana brasileña
se organiza de manera independiente de la Iglesia Episcopal Norteamericana. Aquí tenemos una referencia a la República. La importancia de la República para los evangélicos protestantes es porque a partir de la República se hace posible organizar iglesias, construir templos, predicar el Evangelio. O sea, los protestantes son oficializados durante el imperio. Era posible, sí, convivir, tanto que había muchos protestantes que llegaron a Brasil, pero el Estado era católico, la iglesia oficial era la católica, y el culto era solo doméstico. La República tiene una importancia, tiene una gran importancia para el establecimiento de los evangélicos en Brasil, así como la apertura de la fe fue importante para la llegada de los primeros protestantes. Y viviendo los protestantes entre nosotros. Son movimientos históricos importantes para entender por qué las iglesias evangélicas demoraron tanto para crecer y también por qué del crecimiento importante en las últimas décadas. Entonces, en la década de los 50, sucedió un acuerdo entre la iglesia inglesa y la misión brasileña, y las capellanías que eran de la iglesia de Inglaterra también pasan a vincularse a las iglesias anglicanas brasileñas. En 1965 se crea la Iglesia Anglicana de Brasil, que se separa oficialmente de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. Y a partir de este momento se forma una provincia eclesiástica autónoma de la Comunión Anglicana. Ya hablamos de la Comunión Anglicana. En los inicios de los siglos XX ya se tiene una mayor autonomía de esta iglesia en Brasil, pero solo en la década de los 60 es que se crea una iglesia autónoma en el interior de la iglesia anglicana. Ya hablamos de la Comunión Anglicana. La Comunión Anglicana son iglesias independientes que descienden de la Iglesia de Inglaterra o que se identifican con el anglicanismo. O sea, pueden ser iglesias oriundas directamente de la Iglesia de Inglaterra a través de sus misiones o acciones de los ingleses, o iglesias que fueron iniciadas de forma autónoma, pero que tienen una identificación con el anglicanismo inglés, y así se forma una comunión. Hoy hay más o menos 80 millones de fieles agrupados en 32 iglesias autónomas y 24 iglesias asociadas esparcidas por 170 países. Como ya lo dijimos en la clase anterior, la iglesia anglicana es una iglesia relevante en el siglo XXI. La iglesia anglicana, por no tener una definición de lo que debe ser seguido o no, y existe una comunión, un debate y una orientación y no una determinación, ellos tienen muchos conflictos, especialmente entre grupos liberales y grupos tradicionales. Existen muchos grupos anglicanos que son llamados anglicanos, pero que no están vinculados necesariamente a aquella unión de iglesias anglicanas. En Brasil, la Comunión Anglicana, la iglesia que está vinculada a la iglesia anglicana, es la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil. Si buscan informaciones sobre anglicanismo en el mundo, van a encontrar muchas iglesias con características liberales, más liberales que otras. El hecho de una iglesia internacional tener posturas liberales no significa que la de Brasil tenga la misma cosa, porque en cada región, en cada iglesia y cada región va a determinar sus caminos. Espero que les haya gustado. Solo para resaltar la importancia de la iglesia anglicana en Brasil, en especial porque fue la primera iglesia organizada en Brasil en inicios del siglo XIX. Hasta la próxima.